Bueno, pues Franco ha abandonado por fin ya el Valle de los Caídos. Ha abandonado una metáfora, lo han sacado a hombros los familiares, en este caso del que fuera dictador durante 40 años en este país. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. La verdad, don Miguel Ángel de León, buenas tardes. Me extrañó que usted no estuviera en ese día histórico. Bueno, debo decir que tienes edad suficiente como para recordar. Yo recuerdo cuando se procedió al entierro de Franco y toda la procesión fúnebre duró también porque iban a una marcha, digamos, ajustada, horas y horas. Yo era un chinijo cuando estaba viendo esa procesión, pero en televisión española, que no la veo nunca. Yo nunca veo las televisiones públicas, pero hoy, por curiosidad, pinché para ver cómo lo estaban dando y hay que ver la diferencia. Cómo ha cambiado el cuento que decía el otro de la ceremonia de cuando se enterraba a Franco a lo que están dando hoy, la exhumación o la profanación, como dice la familia de Franco, a la que hemos asistido hoy. Es llamativo, ¿eh? El cambio que ha dado la película. Bueno, después vamos a conectar con un estudiante de periodismo de Lanzarote, que es colaborador de Lancelot Radio, David Sorey, porque él estuvo hoy en este día para uno histórico. Efectivamente, como este tipo de cosas siempre hay mucha polémica. Don Pedro Martín, buenas tardes. Pues no coinciden. Unos dicen que, bueno, que está bien que lo hayan sacado, pero que se haya hecho en el periodo electoral no era lo más adecuado, que se tenía que haber esperado para después. En fin, otros incluso dicen que han resucitado a Franco para lo que es la gente de derecha, ¿no? Sobre todo de derecha me refiero radical. Como no me gusta quedarme con los extremos, ni para un lado ni para otro. ¿Había que sacarlo? Pues probablemente no se merecía tener un mausoleo y tener un sitio tan magnánimo, una cosa tan representativa o un mausoleo de esas dimensiones, porque no creo que ningún dictador se lo merezca. Pero lo malo es que diga, yo han pasado 2 horas y sigo sintiendo lo mismo, ¿sabes? Que yo voy a mi vida, a mi bola, y he tenido personas afectadas, directísimas, obligados a ir a la guerra en un bando y en otro, peleas entre hermanos directos, estar en un calabozo uno con un bando y en otro vigilando con otro, etcétera, etcétera. ¿Pero qué quieren? Yo no he visto ninguna reparación, por lo menos por la parte que me toca, sigo viviendo igual. Bueno, de todas maneras, don Tomás López, ¿cómo estamos, Tomás? Buenas tardes, muy bien. La visión de usted es que ha sido un acierto, me imagino, ¿no? El haberlo sacado. Sí, o sea, lo único que me parece es que llega tarde, ¿no? Más allá de la propia figura, ¿no?, del dictador, que creo que no es un espacio público aquel, el del Valle de los Caídos, y por lo tanto no puede hacer, o sea, una democracia actual no puede tener un mausoleo en honor a alguien que representó una etapa, pues que representa los ideales contrarios a la de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Son ideales no democráticos. Y creo que además debía haberse hecho antes, sobre todo para resignificar, que me parece lo realmente importante, ese espacio. No solamente para sacar a Franco de allí, darle un reconocimiento también y una sepultura más digna a las personas que ni siquiera están identificadas. Hay más de 300 muertos en el Valle de los Caídos que no han sido identificados, ¿no? Igual que hay otros muchos en las cunetas y en fosas comunes en todo el Estado español. Y resignificar ese espacio. Uno va, por ejemplo, a Berlín y ves como sitios que habían sido, por ejemplo, oficinas de la SS del nazismo, hoy son, por ejemplo, el Museo de la Topografía del Terror, en el cual te cuentan cómo fue aquello. O sea, al contrario de lo que piensan algunos que dicen, no, es que el pasado ahí está, efectivamente, el pasado ahí está, pero de lo que se trata es de que una sociedad democrática como la nuestra, ese pasado la observe con los ojos de la democracia. Y de un periodo que lo menos que se puede hacer es exaltar, en todo caso, enseñar, mostrar, pero desde la perspectiva y desde los ojos de la sociedad en la que hoy vivimos, ¿no? Yo creo que eso queda por hacer en el Valle de los Caídos, hacer un espacio en el que cualquiera pueda conocer no lo magnífico que fue Franco, sino el terror que supuso primero la guerra y después la posguerra y 40 años de dictadura. Bueno, pues como saben hay muchas posturas al respecto con este tema y no se pone de acuerdo nadie, pero en cualquier caso lo que sí parece que todo el mundo está de acuerdo, o la mayoría al menos, es que era una situación anómala la que existía, como existe, por cierto, y ahí veo yo que menos hablan la gente de izquierda, otros dictadores de la parte de izquierda, ¿no?, de comunistas y tal, que siguen en mausoleo y siguen rindiéndosele honores, ¿no? Bueno, yo soy de lo que pienso que hay que sacar a todos, de un bando y de Jorge, que otro. habrá estado en Moscú está, por ejemplo, el caso de Lenin. Ahí lo vi. La momia, exacto. Pues, bueno, en este caso no es... ¿Y Stalin?
Lo de Franco no es... Y sigue estando, El ¿no? Valle de los, claro, sí, aunque Ah. se ha deteriorado un poquito, pero hay un relato Entonces no magnífico. Pero de está todas maneras, unificado. no es bueno poner una balanza y No, esto, porque pero parece bueno. que uno está justificando No, yo- el nada, que no se saca. justificar. A mí sinceramente, Aparte de que no es me exactamente parece lo que- del Valle de los Caídos, no es exactamente un mausoleo, luego explico por qué. Pero hay que decir una cosa con respecto solamente a este caso. Yo por una vez, y sin que sirva de presente, estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, que estaba diciendo hoy en los medios de comunicación, que por supuesto está de acuerdo con la medida que se saca a Franco de ahí, que se sacara de ahí, pero no en este momento concreto, porque en este momento concreto supone evidentemente, como todo el mundo intuye, una clara medida electoralista. Es decir, estamos en plenas vísperas electorales y no era el momento más adecuado. Después de 40 años se pudo sacar o antes o se pudo esperar 2 o 3 semanas más y sacarse después. Esto es lo que sí... el aprovechamiento que hace el actual gobierno de la nación, en este caso el presidente en funciones, Pedro Sánchez, PSOE en general, me parece lamentable porque hay un aprovechamiento claramente electoralista. Pero también en favor de, y no puede justificar al Partido Socialista ni al Gobierno, hay que decir que si no se ha sacado antes también ha sido en parte por las trabas que se ha puesto, o sea, la sentencia... Bueno, hubo 3 gobiernos del PSOE. No, eso sí, Tomás, no, 3 vale, gobiernos, me refiero, de González, me refiero a y partir, Zapatero además. Me refiero a partir de este Sobre gobierno... todo Zapatero fue el que inició. Me refiero a este gobierno concreto de Pedro Sánchez, inició el proceso recursos para judiciales, ¿te refieres? el proceso para la exhumación desde hace mucho tiempo, pero recordemos que ha habido una serie de trabas por parte de la propia familia que también son comprensibles, o sea, el querer mantener pues a su familiar en donde está y todo lo demás, hasta que no hubo una sentencia definitiva que es relativamente reciente, ¿no? Y yo tampoco lo de dejarlo para después, yo es que no sé lo que va a pasar tampoco en noviembre y tampoco tengo tan claro que si ganan otros, ¿no? Que no sé los que están ahora, a lo mejor terminen den sacando prisa. a Franco o se den Y prisa, hubo o una pasamos escena, otros 40 años más. hubo O sea, una que escena, tampoco... si ustedes vieron, supongo, verían Bueno, la- yo en acabo escena, de pero antes de entrar, vi hubo un una poco. escena absolutamente berlanguiana. Berlanga, el director de cine, pisó tanto la dictadura y fue muy crítico con la dictadura en sus películas. Me refiero que había mucha crítica sorda Hay a la dos libros, dictadura. dos películas. Pero la última es imagen correcta, berlanguiana esta mañana es cuando el problema que tuvieron para meter el cajón en el helicóptero, que costó un ratito, y estaba la gente ya haciendo chistes al respecto. Bueno, y van a haber chistes por todos los sitios, ¿no? Sí, en estas cosas ya se sabe. Por cierto, ya tenemos en directo, estuvo, no sé si sigue todavía ahí, yo creo que ya no, pero estuvo esta mañana David Sorella, lanzaroteño, estudiante de periodismo, colaborador de Lancelot Radio. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Estuviste presente en la exhumación del cuerpo del cadáver de Franco? Así es, Jorge, hasta casi 4 horas estaba ahí arriba. Estamos hablando de 4 grados a 1.200 metros, ahí en el Valle de los Caídos, hasta 150 medios de comunicación, incluidos nosotros, Lancelot Medios, que tuvo la oportunidad de estar en ese momento. Incluso 50 personas también se han concentrado pues, para defender la dictadura. Eso sí, todo ha transcurrido con la absoluta normalidad hasta el momento que fue cuando, durante la exhumación, cuando el helicóptero empezó a comenzar a despegar, que fue cuando los manifestantes empezaron a gritar ¡Viva España! Y bueno, y con pancartas de Franco vive, arremetiendo contra el presidente Sánchez e incluso cantando el himno de Cara al Sol. David, tú que por tu edad, pues no sé si, bueno, me imagino que cuando tú naciste, pues prácticamente todavía no había muerto, no, ya había muerto Franco, vamos, que no lo conociste vivo. Hombre, que tú llevas 44 años estudiando. ¿Y qué imagen tienes tú cómo vives porque es un día histórico, se quiera o no se quiera, es un día histórico, ¿no? La historia valga la redundancia, de España, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? Pues la verdad que es un momento histórico, sobre todo porque después de 44 años que Francisco Franco ha estado ahí en la Basílica enterrado, pues se podría decir que es el fin de la dictadura. Hombre, yo no he visto ni la transición, yo nací en el año 1994. Sí, ya, por eso pero... que tú ya... Claro, con 25 años. Yo lo que pasa es que ya, como a mí ya la edad, yo creo que todos son de mi edad, ¿sabes? Pero la verdad que momento, hombre, Jorge, yo estaba un poquito intrigado, nervioso, porque claro, también se respiraba ambiente de tensión, pero no por parte de los periodistas, porque podríamos haber sido perfectamente agredidos por parte de esos manifestantes a favor de las banderas de Franco. Más bien exactamente, como bien comentaba, me refiero que sí tenía esa tensión, por el hecho que no podía reprochar a los periodistas por diversos motivos, o yo qué sé, cualquier cosa que pudiese surgir en un momento cualquiera en directo ahí. Pues David, simplemente ya para terminar, ahora ya está creo que Mingo Rubio en el Pardo, que va a descansar pues el cuerpo ya definitivamente junto con la mujer, Carmen Polo. Y creo que hay otros familiares también en
en ese cementerio de la familia Franco, incluso de algunos expolíticos importantes de la historia de España. Pero simplemente ya para terminar, desde tu juventud, ¿cómo ves el hecho? ¿Tú eres partidario de que se sacara a Franco del Valle de los Caídos? Jorge, yo entiendo ambas partes, pero sí que es verdad que estoy más a favor, y lo puedo decir abiertamente, pues a favor de que se haya sacado a los restos de Francisco Franco de esa basílica que se ha enterrado, donde también la sociedad española y el gobierno de España pues solicite y donde tenga que estar. Pues David, un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Saludos. Bueno, David Azorey es un conejero que está estudiando, un lanzaroteño que está estudiando en la Universidad de Periodismo en la Facultad de Periodismo de Madrid, y que colabora habitualmente con Lancelot Radio. Yo le preguntaba estos días a los chiquillos que están en el instituto, que son pibes muy jóvenes, ¿no? Y le preguntaba qué pensaba, porque además te lo sacaban. ¿Por qué, sabe, profe? ¿Por qué sabe? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad? Son chicos de 10 y 15 años, 15 años más o menos, ¿no? Chicos de cuarto de la ESO. Y la mayoría no tenía una opinión, ni siquiera. O sea, les queda tan lejos este asunto que ni siquiera tienen una opinión, ¿no? Cuando luego lo que me preguntaba era... Ellos lo estudiarán ya en los libros, ¿no? Lo estudian Lo como verán una como etapa una de la cosa... historia, que en caso de cuarto de la ESO todavía no lo han dado, porque están en el principio de la edad contemporánea, pero lo darán, y lo ven como una cosa tan lejana que ni siquiera les merece una opinión. En todo caso, los que creen, los pocos que levantaron la mano para decir que sí o que no, los que creían que debían dejarlo ahí, no es tampoco porque sean franquistas, sino porque dicen, es una cosa que ya pasó, ¿para qué están ahora? O sea, que ni siquiera entienden por qué nosotros podemos generar un cierto debate en torno a esto. Y eso también habla bien de, digamos, de cómo las nuevas generaciones pues ya se han desquitado de toda esa losa, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿eh? Yo creo que ese complejo que también, y era lógico que existiera durante muchos años, porque hay gente que se vio perjudicada gravemente por la dictadura, otros se vieron muy beneficiados, pero lo importante yo creo que es pasar página y cuanto antes se pase. Sobre todo los 19 yo estos que están ahí, personalmente soy en la partidario imagen. de que se saque ya, porque... No, partidario que se saque, Sí, pero me mira, daba lo hay mismo una que se frase- quedara, pero que se hay saque una frase, y así se acaba el Hay una tema. frase de gente que sí vivió el franquismo, que sí lucharon contra Franco cuando tenía mérito, cuando Franco estaba vivo. Ahora luchar contra Franco es muy fácil, se apunta a cualquiera. Pero Ángel Tristán Pimienta recuerda, el periodista gran canario, recuerda mucho una frase que dice, porque además la pronunció en su día un político gran canario, ahora no recuerdo exactamente quién, creo que un alcalde de Las Palmas, que decía que ser franquista después de Franco no tiene mérito y no tiene sentido ninguno. Ahora quedan Ser antifranquista fue lo que dijo. Quedan 4 gatos que se consideran como tal militantes. Ni siquiera Vox se considera No, un pero partido eso es lo que digo, franquista. que ser antifranquista. No, ser franquista, Jorge. Ser franquista después de muerto Franco no tiene sentido. Y es lo que Ah, estoy diciendo. creía que no tiene Tienes mérito. manía de cambiarme la frase y yo que tengo una No, vocación porque es que por hay la otro- literalidad, te es que empeñas en hay un cambiarla. socialista que dijo Bueno, lo contrario, ese dijo es mucha que tontada. Ahora, con respecto ser a- antifranquista... Sí, Muerto pero con Franco respecto- tampoco tenía con- mérito. con No tenía respecto a mérito. lo que ha dicho Tomás de los chiquillos, lo que significa esta escena en concreto es resucitar a Franco para gente como los chiquillos que no tenían ni idea de que Franco estaba ni enterrado, en el sentido de que prácticamente eso ya no lo recuerdan y es algo, cuando hablamos de la historia, pero es algo como si le hablaran del sí campeador, poco menos, ¿no? Es decir, es algo que les Hombre, suena tanto muy- no creo, pero muy pero lejos. sí bastante Para, hombre, lejos. estudiantes de la ESO, lo que es la ESO, y hablamos del PSOE precisamente, que fue quien se sacó de la manga la ESO, que es una forma de aculturación masiva, pues los chiquillos no saben ni quién era Franco, ni ahora lo están resucitando, es una forma de resucitarlo, ¿no? Solo que el Partido Socialista lo hace con vocación claramente electoralista y, Bueno, hay Amenábar lo gente- acaba de resucitar para las Ese es películas. un amuno. Sí, pero Amenábar acaba de resucitar a A la Franco guerra, para el mundo Un amuno que de las murió peli- siendo franquista, pero bueno. Ole. Amenábar acaba de resucitar la figura de Franco porque sale mucho en la película y, como decía, el Cid Campeador lo acaba de resucitar el otro periodista Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, ¿no? Así que no hace falta que los políticos lo resuciten, ¿no? Pero también está resucitado. Bueno, ha llamado mucho la atención una noticia y un vídeo que está corriendo por las redes sociales. No sé si es un vídeo o es una fotografía de un marroquí medallista de taekwondo. Es un vídeo, ahí Debe lo ser un estamos vídeo porque hay viendo. movimiento en la imagen. Y efectivamente es un vídeo. Y bueno, ahí se ve el momento que él tira, viene en patera hacia Lanzarote, y cuando ya está alcanzando la costa de Lanzarote, tira como gesto de rechazo a la vida que él y muchos de sus paisanos mantienen en Marruecos, y un poco diciendo que no vale para nada el ser, en este caso, medallista en este país. En fin,
eso Habrá él- seguramente gente que está peor que él, seguramente. No, eso es seguro. Pero aparte de eso, bueno, él habla, y un periódico marroquí creo que lo entrevista también, y dice que efectivamente, que bueno, que es una forma metafórica de decir pues que lo ha pasado mal, o que por lo menos no tiene el reconocimiento que él creía que podía tener un medallista olímpico, en este caso en Marruecos. Yo ¿no? no he seguido la noticia muy al detalle, pero entiendo, sobreentiendo que lo que te está diciendo es que en su país, por eso sale de su país, abandona el país, el obtener títulos como esto no vale absolutamente para nada. Me parece entender que Bueno, eso quiere decir más o menos es lo eso, que ¿no? yo he querido decir. Y lo que lo está pasando igual de mal que el resto de sus compatriotas, o que la mayoría de sus compatriotas. Pero a mí- Supongo yo. A mí la imagen sí me parece, o sea, que tiene una carga simbólica importante, porque fíjate, para cualquier persona que haya llegado a eso, ¿no? Conseguir una medalla, porque es su profesión, esa medalla es un elemento del que te cuesta desprenderte, ¿no? Porque es algo que seguramente te debería, Y le costó un montón. ¿no? Y que te debería además traer al recuerdo el mejor momento de tu vida. Seguramente que alguien que ha sido campeón de taekwondo, y si tu pasión es el taekwondo, pues seguramente el conseguir esa medalla es uno de los grandes momentos de tu vida. Sin embargo, seguramente es como aquello del paso del Rubicón, ¿no? Del paso de una nueva etapa, a la llegada a la tierra, que afortunadamente ha llegado, porque también hay mucha gente que se deja la vida por el camino, es capaz de tirar esa medalla, no solamente en señal de seguramente desprecio hacia la vida que le han hecho sufrir, sino también seguramente porque ansía una mejor, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, si nos metemos en la psicología de ese ser humano, que es capaz de tirar aquello que más le ha costado a lo mejor conseguir antes de eso, pues seguramente es porque le está dando un gran valor a la travesía que ha hecho y a la búsqueda de una vida mejor, que al final es eso, una cosa simbólica de lo que todos los días vemos en el drama de la inmigración, que es gente normal y corriente, que lo único que quiere es vivir una vida mejor porque no la tiene en aquel sitio en el que está. Que en este caso el viaje duró 4 días, según contó ese periódico marroquí, y Y lo estuvieron, está contando porque lo han devuelto, y ¿no? estuvieron a punto de perecer. Lo han devuelto para allá por ser Y mayor. para que sirva de contraste... Perdona, la idea que tengo es que está en Lanzarote, ¿eh? ¿Está en Lanzarote? Esa es la idea que Bueno, tengo. ahí no llego, no lo sé. Pero para que sirva de contraste, porque se han producido las noticias más o menos en el mismo tiempo, y hablando de medallistas, la paralímpica estaba mucho tiempo aquí en Lanzarote. ¿La belga te refieres? Sí, que el otro día tomaba la decisión, ya la había anunciado, llevaba años anunciando la decisión de la eutanasia, que moría precisamente también ayer, que sale en todos los medios nacionales. Sí, bueno. Hay un reportaje en la BBC espectacular sobre que además tenía el deseo de que sus cenizas luego fueran tiradas aquí Lanzarote. sobre el volcán, por la zona de los hervideros por ahí. Sí, le marcó mucho Digo, la pero, isla, pero, porque no, ella pero- venía aquí pero a para que entrenar. veas la repercusión, obviamente tiene un interés periodístico evidente, porque estamos hablando de una chica joven de 40 años que además toma esa decisión en un país en donde hay otro debate, que es el famoso debate de la eutanasia, donde hay países como en Bélgica, Bueno, en que Bélgica se que ya permite, existen es y aquí legal. no hay. Pero tuvo esa repercusión internacional, la CNN, en todas las cadenas lo recogían Hombre, ayer, es la que- noticia. es que es llamativa la Y noticia. no digo, pero como contraste, que ya, pero este chico también es medallista y sin embargo prácticamente en su país eso no, Bueno. ese reconocimiento no existe. Pero esta persona tiene una enfermedad degenerativa y evidentemente, ella por eso, confesó claro. aquí a los micrófonos, bueno, a todos los medios, pero aquí también en Lancelot, que cuando se sintiera que ya no tenía sentido su vida, pues se la iba No, porque era a- cuando iba degenerando esa enfermedad, le iba produciendo mayores dolores. Dolores, Pero claro, no era y una dice que enfermedad no- que no degenerativa estaba que dispuesta. no te ibas convirtiendo en vegetal, sino que ibas sufriendo. que iba sufriendo encima. Bueno, Astrid Pérez ayer resumió los 130 días, creo que fue, don Que en Pedro. Arrecife siempre se hacen las cosas a lo grande. ¿eh? Ciento- Yo la escuché. porque normalmente se hace Darse, 10, pero- La escuché darse el 10 que se puso aquí con No, ahí, digo, con dos narices. no sea ella Si dijo- es por mí, pongo un 10, pero para no pecar de pedante nos ponemos un 6. No, digo que... 10 y 6, porque hacemos una media, un ocho. para ser realista y ser ecuánime con lo que dijo es que ella se pondría un 10 para cómo estaba el ayuntamiento, cómo están las cosas en ese ayuntamiento, que hacer cualquier cosa. Hay un 10, pero la ciudad un 6. Pero realmente reconoce que no ha hecho todo lo que le hubiera gustado hacer, ni se ha hecho todo lo que sería necesario hacer en 100 días. Y por eso se rebajaba la nota a un 6. Bueno, sí, o sea, en cuanto a la nota, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Que tiene, ¿cómo se dice eso, no? Tiene... A lo mejor no es la mejor para darse la nota ella misma. Sí, suele Autoevaluarte. pasar Ya que se autoponen los sueldos, no es mejor que autoevalúen otros. La Digo autoevaluación yo. no Hombre, pero suele también ser- yo le hice la pregunta, no fue que ella lo Pues, dijera. pero podía haber La declinado. autoevaluación no es un buen... Vamos a ver, Arrecife tiene problemas estructurales que son muy difíciles de resolver. Lo que sí noto yo con respecto a este grupo de gobierno es que desde luego sabe comunicar mejor, porque en 100 días, aparte de comunicar, o sea, aparte de
comunicar lo que estás haciendo, poco más puedes hacer. O sea, porque en una estructura como es un ayuntamiento y con las carencias, con las necesidades y con los vicios también que tiene una institución como el Ayuntamiento de Arrecife, lo más que puedes hacer pues es eso, fumigar, no sé qué, y comunicarlo. Abrir la avenida, que total es quitar un cartel y comunicarlo, ¿no? Y pintar unas rayas en el suelo y comunicarlo. Y en eso, desde luego, sí está siendo por lo menos más efectivo, porque si una cosa le falló y le perdió al antiguo grupo de gobierno, aparte de hacer poco, era la... Yo cuando escuchaba a la antigua alcaldesa, una persona muy educada, como a Eva de antes, pero siempre me faltaba el cuándo se va a acabar esto, o sea, cuándo se va a acabar el horror que me está contando, ¿no? Porque le preguntaba, bueno, es que no funcionan los semáforos, y en vez de decir, mire, pues no, efectivamente no funcionan los semáforos, te explica el por qué, pero a partir de tal día, o en tal momento, o sea, la esperanza, porque uno también en la política tiene que ser fundamentalmente un depósito de esperanza, porque los que están ahí deberían estar para solucionar los problemas de la gente. De hecho, se vota por esperanza. Se vota por esperanza, tú los hechos, a veces los votas también, ¿no? Pero sobre todo votas los proyectos, las ideas de futuro. Y una cosa que le faltó esencialmente desde mi punto de vista al grupo de gobierno anterior era el proyectar esa esperanza. Oye, mira, Recife está fatal, pero por lo menos tenemos la esperanza. Y esto, en cambio, algo sí se nota que empiezan a vender. Yo no sé si a cambiar la ciudad, pero sí a vender que puede pasar, que se puede reactivar la economía, Hombre, y que para puede... ser fiel a la realidad, algo han hecho. Sí, bueno, lo de Es que se lo pusieron tan fácil que es muy fácil mejorar. Lo de los, que hicieron mira, los han anteriores. hecho lo de los bichos, o sea, lo de Sí, las las fumigaciones, han hecho lo de la apertura de la avenida, han hecho que parece que están lavando algunos días los contenedores y las calles por la noche No, y tal. la limpieza ha mejorado mucho. Y por las mucho. tardes han sacado el concurso de bueno, que se tenía que entregar también del servicio de domicilio a una empresa, a Clese y alguna cosa más. Pero vamos, que tampoco es que Arrecife, obviamente, 100 días no puede cambiar de arriba abajo, pero esa esperanza sí está. Claro, luego la esperanza o se cumple o no se cumple, eso lo veremos en el futuro. Bueno, yo creo que Arrecife, sinceramente, ni con 100 días ni con 4 años, porque Arrecife necesita realmente equipo muy fuerte y, por desgracia, los partidos políticos en general, no el PP ni el PSOE, en general, pues no cuentan con cuadros realmente para sacar este buque adelante, ¿no? Es que es muy complicado. Arrecife lo es para todo el mundo, pero en estas circunstancias necesitaríamos a los mejores. Y claro, no se puede en política elegir siempre a los mejores. Yo de todas maneras creo que también estamos bastante acostumbrados a la mediocridad en Arrecife, porque yo no sé si se quedaron con un detalle, no de la rueda de prensa, pero sí de alguien del grupo de gobierno. El San José Obrero saca nota de prensa para agradecer al concejal de deporte y al concejal de obras que se interesara porque se estaba yendo la luz en el pabellón y porque hicieran gestiones. Y yo digo, y entonces si a un concejal, porque le está fallando la luz en las instalaciones, le sacas una nota para agradecerle el interés al concejal al consejero del Cabildo, que en la ciudad deportiva por el momento problemas no hay mucho. Con el concejal de Teguise, a Gerardo Rodríguez, que no se le ha ido la luz en ningún sitio y las instalaciones seguramente abren a tal hora, cierran a tal hora y sin ninguna incidencia, salvo las de los partidos deportivos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacerle? Darle una medalla, darle un premio Nobel, porque ahí me tomo y sí. Pero es que sale un equipo deportivo a darle las gracias. Pero bueno, ¿verdad? eso es que alucinante. Quiere decir que son agradecidos. Vamos a ver lo que piensa la oposición. Ayer escuchamos aquí precisamente a la alcaldesa, dio también una rueda de prensa para todo el mundo y después vino por aquí, por la Anceló Televisión, por la tertulia del café. ¿Pero qué piensa la oposición? En el tema de la limpieza en los barrios, yo sé que lo hablan mucho, pero a mí me gustaría que saliera un solo vecino de Arrecife a decirnos que su barrio está mucho más limpio. No, lo que han hecho es que de vez en cuando echan agua a la calle, cosa que se hacía antes también, pero los contenedores siguen igual de sucios, las calles siguen igual de sucias, y yo preferiría un equipo de gobierno que con prudencia explicara con qué se están enfrentando, cuáles son los problemas reales a los que se están enfrentando, a que manden notas de prensa con titulares que no tienen sentido. Yo he llegado a ver notas de prensa de arreglos del parque temático ahí al lado del recinto ferial, y quien va ahí ve que no hay ninguna mejora, que no hay ni siquiera un esfuerzo en parques y jardines, porque está todo hecho una porquería. Es significativo que el grupo de gobierno de Arrecife dé en 140 días la rueda de prensa de los 100 días de gobierno. Ya nos dice mucho de su forma de trabajar, van tarde siempre. Y yo creo que el problema que tiene Arrecife no se va a solucionar, y es verdad, en 100 días, ni probablemente en un año, ni en varios, pero es verdad que se tienen que empezar a dar los pasos para que cambien los verdaderos problemas que tiene la ciudad. Y seguimos en una ciudad que no tiene presupuesto, seguimos sin saber nada de su plan general, seguimos sin saber nada de las grandes bolsas de suelos que están afectadas por sentencias judiciales, seguimos sin saber nada sobre la reestructuración del personal municipal, y así podría seguir un buen rato. Hemos visto un gobierno que se ha dedicado a la foto.
Bueno, yo personalmente ayer cuando hablé con Astrid, le hice una amplia entrevista aquí con los tertulianos habituales de ayer, me pareció que hay ganas. Como decía un poco Tomás, que hay esperanza. Pero es verdad que cambio, pues pocos de momento. Entre otras cosas porque los grandes temas estructurales siguen iguales. Y hasta que no se cambien los grandes temas, no se contrate a personas realmente adecuadas para resolver los temas. Es decir, si yo tengo un problema de fontanería, pues contrato al mejor fontanero. Si tengo un problema de edificio, pues a un arquitecto. ¿Y cuál es el problema? Que primero, ella misma reconocía que hay 90 plazas vacantes en ese ayuntamiento, que no hay técnico, que está desmantelado la mayor parte de los departamentos. Y es que así es imposible, porque hasta que usted no ponga al día esa maquinaria, difícilmente puede hacer algo positivo. Pero los mejores no, Luego, habrá que contratar al que sepa hacerlo. Bueno, no a los mejores, tampoco hay que ser tan exigente. Bueno, los mejores no quiere decir de los mejores, creo que no está quiere hablando decir de al equipo mejor, fútbol. pero de los mejores. Y luego, y después tenemos el tema. El tema no se sabe cómo se va a resolver realmente el tema que es el peor que tiene, que es la deuda. Que Arrecife ahora mismo tiene 40 millones de deuda que no se sabe, que por expropiaciones, que no se sabe ni cómo se va a pagar. Ni la propia alcaldesa la sabía, ¿no? Creo que usted quería decir Sí, alguna hombre, cosa positiva sobre Astrid. A ver, entre lo que dice Astrid y la nota que se pone ella misma a sí misma y lo que dice la oposición, que está en su papel, yo me quedo, con perdón por la pedantería, el latinajo, ¿no? In medio virtus, que decían en Roma, en la mitad solo está la virtud. Y en la mitad la gente, lo que está opinando, porque a mí lo que me importa no es lo que diga la alcaldesa ni la oposición, con todo respeto también a la oposición, a la alcaldesa, sino lo que dice la gente en la calle. La gente en la calle no está aprobando. De momento, hay críticas constantes en redes sociales, críticas con fotografías de basura en todos lados, de destrozos. Es verdad que solo faltaba que en 100 y pico días no hicieras absolutamente nada. Lo que ocurre es que si cuando tienes la preferencia de hacerte la foto antes de hacer lo que hay que hacer, lo que la gente está exigiendo, pues ya es más una política de imagen que una política de hecho. Yo, con motivo del 50 aniversario, la propia alcaldesa se lo decía cuando la felicitaba al respecto de estos 50 años, le decía precisamente que es que, claro, desde las alturas, desde la poltrona, tú ves una realidad que luego la gente en la calle no está viendo. Y sufres mal de altura, y el mal de altura a veces entontece, embobece un poco a la gente, y no terminas viendo la realidad. La gente sigue siendo crítica. Una cosa que a ti te molesta que yo diga, pero es así, con el pacto con el PSOE del Partido Popular, lo sigue siendo muy crítica, sobre todo votantes del Partido Popular, que es lo que me comentan a mí, históricos además, de toda la vida. También es un baño de realidad, porque creerte que ser alcaldesa de Arrecife o ser presidente del Cabildo es un gran cargo de estadista, por favor. Bueno. Eres lo más inmediato a los ciudadanos y si dices que están en la poltrona, pues que den con un pasito solo ya estás a altura de calle y ya te das cuenta de todo. Yo no estoy de acuerdo la en humildad que, siempre, por eso, la humildad siempre es buena para el político, para las personas y para que no todo el creo mundo. que se crea. Y de todas maneras yo sí creo que algo mejor de lo que se ha hecho antes se ha hecho, y también hay que ser bastante no se hacía crítico. nada. Es que la comparanza, como dicen los viejos, es como cuando Pedro llega al Cabildo es que lo y tienen está tan fácil. sucediendo es que por muy mal que lo hiciera ya lo haría bien. Es que a Eva de Anta, además... a Eva de Anta encima la han premiado, que eso sí es indignante. Perdón un momento, que a Eva de Anta, más allá de que ella pudiera hacerlo bien o mal, que por lo que votó la ciudadanía, lo hizo bastante mal, pero más allá es que... Tomás no lo digo, votó lo hizo regular. Pero es que Eva era una alcaldesa sola. Es que no tenía equipo. No tenía equipo y por otra parte... Y peleado el equipo con ella. Le fallaba eso y le fallaba también eso, la capacidad. Yo cuando lo escuchaba me desesperaba, sinceramente, como ciudadano de Arrecife, porque las cosas están mal, ¿vale? Pero cuéntame cómo se va a mejorar, cuéntame algo. Pero ella era quizás muy realista también, o sea, muy de contar las cosas tal cual eran, pero los ciudadanos desean también una cierta... los empresarios no era muy creíble. Si ser optimista es decir, no, estamos preparando una consulta popular cometió errores y no la hemos visto todavía. Errores graves de falta de credibilidad. Porque cuando usted dice, por ejemplo, que hiciera la consulta, que yo no digo que vaya a ser la solución para el comercio, porque nunca creo que no está directamente relacionado a la avenida con la reactivación del comercio, pero se habían comprometido, el Pleno, habían dicho que había que hacer una consulta. Hubo ahí una cabezonería por parte de unos y de otros, era como la defensa numantina de una y otra postura. Pero había una fecha. En el Pleno no, porque el Pleno no tenía competencia según ella. Ella había dicho que no obedecía al Pleno porque iba a hacer una consulta. Ella aquí marcó fecha, marcó fecha, después dijo que bueno, que se va a retrasar un poco. Pero en fin, esta cosa. Luego el plan general dice que ella estaba muy de acuerdo con el plan general y lo primero que hizo fue meterlo en la gaveta y ni creó comisión que había prometido ni hizo nada. En definitiva, hay cosas que estaba clara que esta persona no podía
no podía llevar la Y alcaldía. luego, otra cosa que comentaba Jorge, es verdad Pero que la yo creo que la culpa también la tuvo el PSOE, porque la parte que dominaba el PSOE La que se empeñó era la que en se empeñó repitiera en- además como candidato. No, y vamos a ver, la defensa numantina que se hizo, por ejemplo, del cierre de la avenida, que se podía llegar a términos intermedios. A mí me molestaba tanto la pejiguera de la oposición cuando parecía que el único problema que tuviese Arrecife era que la avenida estuviese cerrada, me pareció una pesadez, como también cuando se empeñaba, yo creo que eso... no estaba Eva sola, o sea, yo creo que sobre todo quienes aconsejaban a Eva Claro. de Anta eran los que estaban tomando como si fuera poco menos que el gran estandarte del gobierno de Eva el cierre de la avenida cuando sus resultados no estaban siendo buenos, ya no solo para la avenida, sino para el resto de la ciudad que estaba en parte colapsada, ¿no? O sea, estabas metiendo los coches de la avenida por dentro, ¿no? Por las calles estrechas del interior, Claro. cuando, o sea, no estás solucionando el problema del tráfico ni estás haciendo una ciudad más habitable, sino todo lo contrario. Porque Incómoda primero para la habría- gente que camina. primero habría que haber hecho eso y- Incómoda para quien va al coche, pero también incómoda para quien camina, ¿no? Pero con lo que decía, es verdad que las instituciones tienen un problema de falta de recursos humanos, de gente, o sea, cuando digo recursos humanos no es que haya poca gente trabajando, sino sobre todo que falta aquellos recursos necesarios, el de un ingeniero que te haga un buen proyecto, el de esas cosas están faltando en las y instituciones. también eficiencia, porque las instituciones... No, pero faltan, Jorge, o sea, No, se ha ido, personal falta. falta personal de este que te saca el trabajo duro adelante, pero ahí tienen una herramienta también los políticos importante, que es lo de la famosa, ¿cómo se llama esto? Lo que tienen a su alrededor, a sus Asesores. los asesores. Pero Pero bueno, es es que que- los asesores no... Pero ¿por qué se empeñan en Usted contra- también cuando fue político, usted sabe lo que son los asesores. Sí, pero no, pero yo cuando fui político lo único No, que se contrató la fue asesora de él no iba a trabajar. no era asesor, era una persona que estaba como Bueno, de administrativo, confianza. no, era como administrativo y dentro de la organización cuando se eligió a esa persona como administrativo porque tenía conocimientos de periodismo, tenía conocimientos de idioma, en fin, y para esa tarea o sea, era la idónea, ¿no? Otra cosa es luego que lo quisiera dejar de hacer. Pero lo que estoy diciendo es, esa herramienta de los asesores debería ser para lo que está creada, o sea, para asesorar de verdad. Para asesorar, o sea, una persona que te saque un determinado proyecto adelante, porque resulta que Pero lo que usted necesita- sabe que pero- por desgracia pero para que- son la mayor parte Claro, paniaguao exacto, político. son gente que no salió, o sea, que estaba en la lista, no salió y que te le viene bien. Digo, pero es una herramienta que yo creo que sí la ciudadanía debería controlar un poco más. O sea, ¿dónde está esa gente y quiénes son y si nos están sirviendo para algo o solamente les estamos pagando porque son paniaguados, como usted dice? Efectivamente. Yo creo que la mayoría, no todos, porque hay algunos que efectivamente valen, pero la mayoría están pues, cobrando un sueldo y bueno, y más o menos. Ya está llegando, por cierto, Joel Delgado, que es el candidato al Senado por el Partido Popular. Se ha retrasado 10 minutos y ha perdido 10 votos más. Vamos a ver si no pierde más de aquí a allí. Y por cierto, una buena noticia, don Pedro. El rey, Felipe VI, ¿Sí? va a venir a Lanzarote. Igual de buena noticia que la de la salida de Franco del Valle de los Caídos. Yo me quedo igual. Pero ¿Qué bueno, quieres que te diga? don Pedro, yo no lo voy a traer más, pues si usted todo lo da Pues igual. si no quiere traerme más, con decírmelo antes de entrar me lo tengo No, clarísimo. los jueves lo tengo que traer, porque hay pizza. Mira, porque yo... No, pero deja que me voy a pronunciar, que me parece bien. Ah, ¿Qué quieres que porque- te diga? que- Tampoco creo que sea... Siempre que venga una figura de este nivel a la isla de Lanzarote, yo creo que habrá gente incluso que no porque venga o no a los actos de César Manrique, que me parece un colofón importante porque creo que viene al acto principal, ¿no? Sí, acto a la final y exposición, principal, yo creo. Vamos a decir, a la exposición importante de una especie de retrospectiva de todo lo que ha sido la obra de César, supongo que la obra artística, porque dentro del tarot de Taller no van a caber los amigos del agua y todo eso, pero bueno, habrá, Eso es una- supongo una yo, obra intangible. Es por una- eso que digo yo. es una Pero que me forma- parece importante que hayan conseguido Bueno, que la di- Casa Real pues venga a Lanzarote y supongo que habrá gente que incluso vaya a verlo. Sí, ¿no? sí, no, es una forma de romper esas acusaciones falsas que hace gente como Jorge Cole, por ejemplo, de que Uy, madre. la fundación es poco menos que marxista-leninista. Si fuera marxista-leninista no serían monárquicos, no estarían ahí haciéndole rendezvous a la monarquía, digo yo, ¿no? O sea, en el fondo es bastante institucional y acepta totalmente No, aquí de buen yo- grado yo no- las yo instituciones yo no he dicho y la que monarquía. sea marxista-leninista. Yo no he Lo dicho digo de eso. broma, pero bueno, Yo hay gente yo que lo cree único que eso, digo hay gente que lo es cree. que Fernando Castro dice Eso sí es en verdad. su libro como teoría de que la fundación ha tratado de revestir la figura de César De poco menos con que un marxista, manto, y de ahí digamos, también de la unión con la izquierda, Fundación Saramago, y que no no, sé si se llama y la que él fundación, no, otro y nombre. que César pues no fue nunca de izquierda. Yo creo que no fue ni de izquierda ni de derecha.
A mí me parece uno de los excesos del libro, me parece que está en eso, en considerar que la fundación llega tanto, o sea, desde el punto de vista ideológico, ¿no? A posiciones poco menos que de socialismo científico y cosas de esas, creo que no. Vamos a ver, yo como persona que la verdad que la monarquía me importa bastante poco, pues lo que venga el rey de La España. verdad es que preguntarle a usted tampoco está muy... tampoco muy objetivo. No, pero bueno, En esto, pero en ahora esto. yendo a la objetividad, En desde luego, o sea, que yo pienso de una manera, no quita ni pone que el jefe del Estado español es este señor. O sea, a mí me gustará más o menos y yo consideraré que el sistema debe ser otro, pero este es el jefe del Estado español y por lo tanto, por lo menos lo que significa es una consideración por parte de la jefatura del Estado y de la Casa Real Española hacia la figura de César Manríquez y hacia la fundación que alberga su memoria. Eso Es evidente, indudable. yo creo que es un día muy importante y no se puede desmerecer Igual el que hecho antes de era- que la Fundación haya conseguido que la calle, Antes- la Casa Real, que acepta muy pocas cosas, porque tiene un programa, haya decidido muy bien, que venir, está muy bien que la venir Fundación- a esa exposición de César Manríquez. Don Pedro, No, te nada más puedes que una pedir. cosita. Mira, yo tengo aquí lo de las Pero- pizzas, pero no por te eso, preocupes. Pedro. Pero que antes el jefe del Estado conejero se llamaba Pedro Saguiné y la fundación no lo aceptaba. Ya estoy eligiendo las pizzas, Camario. Hoy es jueves, Voy- don Pedro. Te digo Toca tres, pizza voy a ver cuál en voy a coger. Camario. Voy a coger la Camario, la vegetariana y la marinera. ¿Y cuál paga? Y no, ¿cuál es la paga? dos más barata, que usted cree que soy bobo. Voy pago la vegetariana y la marinera. Porque y la hoy, Camario la hoy es pago. jueves, hoy toca pizza. ¿Compro tres? Compra tres y paga pago solo a dos. dos. Aunque me están diciendo, don Pedro, que últimamente se está olvidando usted de pagar. Nosotros volvemos ahora con nuestro invitado. Joel Delgado, candidato al Senado por la isla de Lanzarote. ¿Segunda vez que usted prueba o tercera, no? Buenas tardes. Esta sería la tercera por la repetición de las elecciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero claro, son casi en 4 años se ha presentado usted 3 veces, ¿no? No, 2 años y... No, mentira. 3 años y medio. En 3 años y medio hemos tenido que ir 3 veces, una casi por año. Bueno, a ver, ¿usted cree que esta vez le va a tocar la...? Yo estoy especialmente motivado, se lo dije la última vez que estuve aquí. Creo que las cosas nos van a ir mucho mejor que la anterior vez. Incluso creo que vamos a obligar a algunos a hacer campaña que desde luego están escondidos en la Corujera. Y ya estuvieron escondidos en la Corujera en abril, no quisieron ni plantear una sola propuesta y aún así consiguieron ganar. Vamos a ver si en estas al menos los conseguimos sacar y que nos digan qué es lo que tienen pensado hacer con relación a Lanzarote, los asuntos que interfieren Madrid. Usted me va a decir, ya dejo a mis compañeros, que las encuestas son las urnas, pero los sondeos de opinión, en este caso, favorece al Partido Popular en el sentido de que, bueno, de 60 y tantos diputados van a pasar pues próximos a los 100, 5 arriba, 5 abajo, es lo que dan la mayor parte de los sondeos, pero sigue ganando el Partido Socialista con cierta claridad. Sí, pero estamos recortando un punto cada semana, los tracking que están haciendo los institutos serios, se ve que cada semana, y Los faltan serios 3... son los que favorece al PP, ¿no? No, serios son los que históricamente han acertado. Ah. Y desde luego, si uno mira la evolución del sentido del voto, está viendo que cada semana se le recorta un punto al Partido Socialista, bien porque sube el Partido Popular con un goteo continuo y también porque el Partido Socialista está acusando un desgaste que yo creo que es evidente por la falta de propuestas en el ámbito territorial, pero sobre todo por algo muy importante, y es la falta de propuestas en el ámbito económico ante la crisis que parece que se está avecinando, ¿no? Bueno, este último sondeo que estoy viendo es el del Mundo, Sí. y habla que el PSOE pone freno a su descenso, estaría en 122, 123, es decir, lo que más o menos tiene actualmente, y en cambio habla que Ciudadanos entra en barrera. Sí, pero aquí en Lanzarote hay una excepcionalidad con respecto al Partido Popular y al PSOE, Joel, y es precisamente el pacto del PSOE con el Partido Popular o del Partido Popular con el PSOE. Eso es una excepción. El Escala Nacional no existe prácticamente en ningún lado. Ustedes van a tener muy complicado, por lo tanto, el discurso, la campaña, supongo que tendrán, porque están obligados a ello, a hacer críticas contra la política nacional del PSOE, la local mejor la obviamos. ¿Usted no cree que va a ser precisamente un hándicap electoral ese pacto local en Partido Popular, PSOE en Lanzarote, en las principales instituciones, Arrecife y Cabildo? Ya le he escuchado a usted en alguna otra ocasión Sí, decir y que se lo he dicho a nosotros su podríamos... presidenta sí. y ella dice que no, pero Mire, eso... yo no tengo inconveniente en hablar de esto. Yo no creo que nos vaya a pasar factura. Lo que ocurre a nivel local es una historia y lo que ocurre a nivel nacional es otra. Y lógicamente, ya eso también lo he explicado aquí más de una ocasión, es decir, cambiar una acera, una farola o arreglar Ya, un barrio no es ni de política municipal, derecha ya, ni de izquierda, claro. es lo que hay que hacer y creo que para eso se ha llegado a acuerdos tanto en el Cabildo como en Arrecife. Y creo que también por higiene democrática, a Coalición Canaria hay que decirle que ya no puede ser
no nos va a tratar al Partido Popular como mariachi, ¿no? Como aquel partido al que recurría cada vez que el Coalición no PSOE es le enemigo dejaba tirado. suyo. Coalición, Coalición nos ha dejado para hablar tirado. en plata, no es enemigo de los partidos nacionales, PSOE, PP. No lo es. En esta lucha, todos lo sabemos, por mucho empeño y por buena intención que pongan, Coalición no es el rival. Su rival sigue siendo el PSOE. Su rival es Manuel Fajardo, el actual Y a eso senador. iba. Yo no tengo ninguna indicación en la que me establezcan a mí las líneas rojas de mi partido, no sea, en este caso, poner encima de la mesa, porque a mí no me gusta hablar de criticar, poner encima de la mesa la inacción del senador socialista que hemos tenido durante 6 meses, que no ha presentado ni una sola iniciativa. No habrá tenido tiempo. No habrá tenido tiempo. No. Yo recuerdo que los 6 primeros meses, incluso sin haberse conformado gobierno, las Cortes estaban abiertas y uno podía registrar sus preguntas y sus iniciativas. Y yo en los 6 meses tenía 23 preguntas y 2 iniciativas registradas. Quiero decir que al final, cuando uno tiene intención y tiene voluntad, las cosas se pueden hacer. Y yo no tengo problemas en decirlo y en que mi partido me haya dicho, oye, Joel, campaña libre, me lo ha dicho la presidenta regional, campaña libre para poner regional. encima de la... Sí. Ah, No, y desde la insular también, o sea, no hay mayor problema. Porque son 2 cosas que entendemos son totalmente distintas. Hombre, yo creo que, y no es por defender a Manolo Fajardo Palarea, es verdad que es bueno que se presente iniciativas, mociones, preguntas, pero también es verdad que muchas veces presentar por presentar tampoco vale mucho la pena. Lo importante es si se presenta cosas que después tienen pero algún el senador tipo tendrá que hacer algo más de que reunirse con la repercusión. fundación. Y digo la fundación porque creo Bueno, que... no, uno de los lo que él ha dicho, algo más, ¿no? porque de eso ya se le ha preguntado, él lo que ha dicho es que él lo que trata directamente con los órganos, con Costa, en fin, para resolver problemas directamente y no a través de emociones y preguntas. Pero es que hay muchas... Usted también lo hacía cuando estaba gobernando. Yo hacía las 2 cosas, presentaba iniciativas que son de interés insular, preguntas que las 103 que tengo registradas en 2 años son puramente y netamente de interés insular, temas de inmigración, datos del Servicio Canario de Salud, datos del Servicio Canario de Empleo, datos del Servicio de Vigilancia, del tema penitenciario de Taiche, es decir, hay un montón de cosas que se pueden preguntar, que son datos que te pueden dar después el caminar para distintas iniciativas que se preguntaron, pero es que ni una, ya le digo, es que es lamentable, ni una iniciativa en estos últimos 6 meses. Tomás. No, yo comentaba hace un momento que me da la impresión de que no estoy en un periodo preelectoral, ¿no? A lo mejor porque uno está en otras cosas, pero dice usted que ni siquiera en los medios de comunicación se observa eso. Y también, como ciudadano, me llama la atención, no solamente se me llama la atención, tenemos que ir a unas nuevas elecciones, pero sí le da a uno eso, la impresión de que nos están diciendo los ciudadanos que los que nos equivocamos en el mes de abril fuimos nosotros a la hora de votar, entonces hay que repetirlas para que cambiemos. Pero que encima, si los candidatos son los mismos, pues más me da esa impresión, es decir, usted ya perdió unas elecciones, las últimas, en el mes de abril, aunque también es verdad, dicho en favor del candidato que está aquí, del Partido Popular, que la marca personal no fue mala, porque si comparamos los datos al Senado con el Congreso de los Diputados, eran mejores los del Senado, es decir, que la marca Joel Delgado pues no le restó al Partido Popular, eso lo podríamos decir. Pero, ¿cómo? O sea, yo me pregunto incluso en lo personal, ¿no? Cuando le proponen a usted volver a ser candidato, cuando hace solamente unos meses ya perdió contra otro candidato que también va otra vez a las elecciones, ¿qué ha pasado en este tiempo, a no ser que nos hayamos equivocado todos los demás, para que tengamos que volver con las mismas caras, con las mismas personas a un proceso electoral y además con esperanzas por parte de quien ya perdió? Pues es una faena, Tomás, yo se lo reconozco, es una auténtica faena que no solo nos la hacemos a nosotros mismos, los candidatos, prestándonos una vez más a todo este juego desde el punto de vista electoral, pero es una faena fundamentalmente para los ciudadanos, y coincido contigo. Pero es verdad que en el Partido Popular, con 66 diputados, tampoco es que pudiera hacer mucho para desbloquear el gobierno, porque es que tampoco sumábamos con el Partido Socialista. Es más, es que el Partido Socialista no se dignó ni siquiera a atender el requerimiento de Pablo Casado de llegar a tres acuerdos de Estado para poder allanar una posible legislatura. Es que el señor Sánchez lo que prefirió mirar fue a sus socios preferentes, Podemos y toda la amalgama de partidos independentistas y nacionalistas que le prestaron su apoyo en la moción de censura. Por tanto, si tenemos un presidente que no mira hacia el centro, es decir, que no mira hacia el Partido Popular y que mira a la izquierda, como usted comprenderá, por una cuestión de lógica política, nosotros no podemos decirle que sí. Y decirle que sí, además sin más, como pretendía, ¿no? ¿Y para el futuro? Y para el futuro, bueno, ante la situación que tenemos, creo que es muy complicado que el Partido Popular se pudiera abstener técnicamente en una hipotética victoria, que yo le digo, está por discutir si el Partido Socialista va a ganar estas elecciones. Yo no lo veo tan claro. Al Partido Popular, Jorge, las encuestas siempre le dan ligeramente por debajo de lo que realmente después ocurre. Y por tanto creo que jugamos con esa base, más con lo que está sucediendo no solo en Cataluña, sino en el ámbito económico. Hoy que están hablando todo el mundo de algo que a mí particularmente yo le iba a preguntar me alegra, ¿qué le parece pero lo más importante para mí hoy son los datos del paro. Yo le iba a preguntar qué le parece el último parte de la exhumación, que es que ya Francisco Franco ha abandonado el Valle de los Caídos. A mí me parece bien.
Usted no había nacido cuando murió Franco, ¿no? Yo nací 11 años después de la muerte del dictador, quiero decir. Y la amplia mayoría de las Cortes Generales también son gente Pero cuando que hablan se ha de educado que- en la transición y en la democracia, pero, oye, Cuando se habla no me de parece show mal. electoral y estas cosas, que Hombre, es dice la evidente- gente de derecha... Pablo Iglesias es lo evidente que ha Pablo, criticado hasta, la inoportunidad. Pablo el Iglesias lo ha momento. dicho. Ajá. Es decir, a nosotros nos parece que es una marca, es un sello de marketing electoral de Pedro Sánchez, que por cierto, es la única cuestión que puede decir que ha logrado. La única cuestión, con lo único que se puede presentar al electorado. Porque en materia económica vamos para atrás. En materia territorial, ya ven ustedes cómo está Cataluña, incendiada por todos lados. Bueno, pero tampoco usted la ganó muy bien. Y en materia... La reforma laboral de ustedes tampoco la Y en cambiaron. materia social tampoco es que hayamos evolucionado en estos últimos meses. Lo único que han hecho es subir el salario mínimo interprofesional, que lo que está produciendo en este momento es que tengamos cada vez más parados y que sea el peor dato, el de hoy, el de los últimos 5 años, y además el peor dato de crecimiento del empleo desde la época de la precrisis. Quiero decir que este es el contexto económico en el que nos estamos moviendo, a lo cual Pedro Sánchez no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido presentar una no sola iniciativa en estos últimos año y medio que ha estado al frente de la Moncloa. Ah, pero sacó usted el único tema que a mí, o el único, habrá algunos más, pero de toda la gama, de todo lo que han hecho y han dejado de hacer el gobierno del Partido Socialista y junto con sus socios de la izquierda, yo creo que lo único más o menos destacable es el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, sobre todo dicho aquí, en una isla como esta, como Lanzarote y en Canarias, donde tenemos a un montón de gente que gana el salario mínimo, el que un acceso al mundo laboral es muy complicado, salvo que vaya de camarero, de trabajar en el tema de como limpiador y esa gente... La subida del salario mínimo le ha puesto a muchos de ellos 100 euros más en la cuenta final de mes. Y entonces yo no sé cómo se pueden unas elecciones dentro de poco tiempo, citando como uno de los fallos del gobierno que ahora mismo está, el que le ponga a mucha gente, a quien más lo necesita, 100 euros más en el bolsillo a final de mes. Se puede entender de esa óptica, pero usted seguramente la compartirá conmigo ahora. Es decir, cuando se hace una subida del salario mínimo interprofesional sin contar con la otra parte, que son las patronales... Nunca van a querer. Pues, nunca van a querer. No, es que se está viendo el resultado de esa subida de manera unilateral. Cada vez hay menos afiliados a la Seguridad Social. Es que cada vez se crea menos empleo. Y es precisamente por tomar decisiones sin estar amparadas por las dos partes intervinientes. Quiero decir, la parte social, con la que yo también puedo mantener mis líneas o mis puntos de acuerdo, pero también con la parte empresarial, que es la que contrata y la que tiene que llegar a final de mes a pagar también los impuestos. Que además, con este gobierno no son precisamente pocos. Quiero decir que hay que intentar conjugar, Tomás, las dos partes. No se puede tomar una decisión de manera unilateral que interfiere de manera directa en la economía. Yo claro que me gustaría que la gente cobrara más, claro que sí, si yo soy favorable a esa circunstancia, pero siempre y cuando podamos mantener el ritmo de la creación de empleo y que la gente no tenga que acudir al subsidio. Es que estamos acostumbrados a llevar a la gente a que acuda al subsidio. Es que este país no se sostiene, es que tenemos 9 millones de pensionistas. Y si encima tenemos gente que tiene que acudir al subsidio porque no son capaces de salir al mercado laboral, pues tenemos un problema. Un problema mayor que, por cierto, el salario mínimo interprofesional. Lo que hace que este país no se sostenga, y en estos últimos días han salido los datos de la cantidad de nuevos multimillonarios que hay, cómo ha subido esa cifra en el tiempo en el que supuestamente hemos estado en crisis. Desde luego que lo que hace que no se sostenga este sistema económico, o sea, lo que tenemos ahora mismo en España, no son la gente que ha pasado a cobrar 900 euros. Desde luego, o sea, eso yo lo tengo claro. Y que hay un enfriamiento de la economía, pero no solamente pasa en el Estado español. Y si a usted le toca gobernar a partir de dentro de un mes y pico, cuando ya sean estas elecciones, van a tener que lidiar con esa situación de enfriamiento de la economía europea, global, y aquí en Canarias también con las consecuencias de un modelo económico que vive de un Reino Unido que se sale de la Unión, de unas empresas que están cerrando, como es el caso de Thomas Cook. Es decir, esa situación es muy difícil de controlar y que la culpa ahora se la echemos a los 100 y pico euros más que están cobrando los más pobres, eso sí me parece un discurso que además no creo que yo no lo haría en plena pre-campaña. No voy por ahí. De todas formas, es decir, para mí lo fácil sería decir delante de aquí de todos los espectadores que estoy encantado con la subida, pero me gusta ser responsable. Y como me gusta ser responsable y ser honesto, lo que digo es que no me parece que de hacerlo de manera unilateral sea lo más conveniente, puesto que ya se están viendo los resultados en el ámbito económico. Y luego otra cosa, no es cierto que la amplia mayoría se vayan a ver beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional. Es que la mayoría de la gente, afortunadamente, tiene convenios colectivos, que son los que se aplican. Yo, por ejemplo, conozco uno muy concreto que es el de las limpiadoras del hogar o el de las limpiadoras de las camareras de piso. Tienen sus convenios colectivos. Y aquel que no lo está aplicando, esa trabajadora tiene todo el derecho del mundo a acudir a la inspección de trabajo, que para eso está. Bueno, Pero afortunadamente hay convenios colectivos que tienen salarios muy por encima, afortunadamente, de ese salario mínimo. Convenios colectivos que, por cierto, han quedado peor parados desde que está en marcha la reforma laboral del Partido Popular. Es decir, porque sabe usted que los convenios se pueden hacer incluso dentro de las empresas y que tenga que ser el sectorial. En fin, que defender ciertas cosas con la política posible, a la que ya se han visto tenemos dos ustedes ópticas abocadas. económicas distintas, yo creo. Sí, posiblemente.
Exactamente, a la que ustedes al mejor se han visto abocados, pero vamos, defender, hay cosas difíciles de defender cuando se está en un partido como... Bueno, cambiamos de tema, porque ya no nos quedan nada más que 7, 8 minutos. Don Joel, usted fue el otro día, para mí, voy a decir no valiente, pero por lo menos dijo lo que muchos en su partido piensan, pero no dicen, que es que está en contra de la política que el gobierno de Las Flores ha realizado con el tema de que le están creciendo las malas hierbas. El ya, pacto ¿eh? de las flores. Exactamente, las flores. El gobierno de las Y flores. el pajogato. Sí, sí. Con Digo el tema por del el FEDECAN. y Hombre, también por el cambio de criterio del reparto de del 5% que va a del medio punto que va a subir. 6,5 al el 7. Sí, empezando quieren por esto. cambiar el reparto del criterio para que se lleve más dinero el gobierno y menos los cabildos y ayuntamientos. Empezando por esto último y sobre todo lo que tiene que afectar a los ciudadanos, que es ese medio punto de subida del IGIC, me parece un error, un disparate. Además, ya se había visto que la bajada del impuesto lo que había precisamente producido era un aumento de los ingresos, es algo que a todas las administraciones les viene muy bien. Y otra cosa muy importante, y es que el ciudadano al final tiene más dinero en el bolsillo para hacerlo circular después, para gastarlo. En vez de pagar solo al Estado, se lo pago al que tengo que comprarle la leche, el pan, o al que tengo que comprarle un electrodoméstico. Quiero decir, al final el dinero sigue circulando si se pagan cada vez menos impuestos. Y aumenta la recaudación porque al final ese impuesto acaba otra vez en las arcas del Estado. Esto que llamamos como economía circular. Y luego tenemos otra cuestión muy importante, y es que usted lo ha dicho, es decir, lo del tema del FEDECAN es cambiar las reglas a mitad de partido. O sea, este pacto de las flores, que se está marchitando de tanta desilusión que está generando entre la ciudadanía, no puede acometer, porque de momento es solo un anuncio afortunadamente, no puede acometer una reforma a mitad de partido. Cambiar las reglas a mitad de partido. Los ayuntamientos y cabildos llevan años trabajando. ¿Por qué cree que lo hacen? Pues no lo sé, yo no estoy en el seno de ese gobierno, pero no me gustaría tampoco estar en la cabeza pensante de quien lo ha ideado, porque se han echado incluso miembros del propio Partido Socialista encima de ellos. ¿Y por qué cree usted que sus equipos, la gente de su partido aquí en Lanzarote, en cambio, que gobiernan con el Partido Socialista, no son tan claros como usted? Don Jorge, yo he escuchado aquí a don Jacobo Medina criticar y decir exactamente lo mismo que yo. Creo que esto estuvo ayer o antes de ayer aquí. Creo que lo ha dicho exactamente igual y Astrid también lo ha dicho exactamente igual. Ellos dicen que están de acuerdo con la reprogramación, que es lo que precisamente apuesta el gobierno. Pero a futuro, no con los proyectos que ya están en marcha. Además, porque los proyectos que ya están en marcha fueron decisiones tomadas por las propias corporaciones locales y los cabildos insulares. Es decir, aquel que lo quería destinar para temas de educación lo podía destinar para temas de educación. Aquel que lo quería destinar para temas sociosanitarios lo podía destinar para temas sociosanitarios. Pero lo que no puede ser ahora que llegue el gobierno de Canarias y diga a mitad de partidos con los proyectos elaborados que no tienen ficha financiera. Venga, Miguel Ángel, ¿alguna preguntita interesante? Sí, con respecto a una cosa que ahí sí creo que se habla siempre de la inutilidad de la Cámara Alta, del Senado, hay un gran debate al respecto de eso, pero yo sí creo que los senadores, si tienen alguna utilidad, o si podrían tenerla, y esto es algo que viene ya de su etapa, es, por ejemplo, con respecto a exigir que haya un poquito de fundamento, como decimos aquí, con respecto a asuntos como el famoso SIBE. Ah, claro. Bien, se ha dicho por parte del PSOE, digo por hablar ahora del gobierno actual, que está funcionando perfectamente, pero luego estamos viendo la realidad diaria, el goteo constante de las pateras que van llegando. En Gran Canaria, por ejemplo, suelen ser detectados, antes me refiero de llegar a tierra, ¿no? Pero en Lanzarote se está viendo claramente que no. Si no es por el aviso de un vecino, del vecino de turno o de los vecinos, aquí nos enteramos cuando ya están por ahí desperdigados los inmigrantes y a veces pues pasan, el otro día pudo pasar una desgracia que de milagro no se dio porque hubo al final, heridos, porque, hubo heridos porque al Blanco. final llegaron a tiempo más o menos los servicios de emergencia, ¿no? Pero, en fin, sobre estas cosas yo no sé lo que ha hecho el senador actual que tanto defiende Jorge, si ha hecho algo, No, Miguel Ángel, yo no defiendo a nadie, yo procuro ser la defensa numantina como moderado me parece y bien, cuando pero, veo que se dicen cosas que no es del todo justo, pues trato pero no de sé si ha hecho algo, matizarlo. igual ha hecho algo, o ha preguntado No, con algo. el tema del a mí CIBE, no me consta, sinceramente, no sé si ha no me hecho algo. consta. Mire, Pero en esto, para no ir en detrimento tampoco, Manuel Fajardo. No, Ah, el señor bien. Joel también estuvo de senador. Sí, claro, digo que parte de la... Y no sé si su también última pudo etapa. hacer algo. Una de las 27 iniciativas son precisamente hablar de inmigración, del CIBE y del aumento de los efectivos de la Guardia Civil del Mar con base establecida en Lanzarote. Esa fue una de las iniciativas que llevé y que se aprobó en el Senado. Otra cosa es que ustedes a lo mejor se las hayan pasado de puntillas, pero están ahí y además todos los ciudadanos lo pueden ver en la página web, en el perfil parlamentario de cada uno de nosotros. Miguel Ángel. Pero usted reconoce que esto del CIBE va más que esté el PP o más allá de que esté el PP o de que esté el PSOE. Esto influye Digo mucho. porque el CIBE estuvo mal también con el Partido Popular. Es Yo verdad que no digo, estaba... En la etapa final, claro, ya En no la estaba etapa final ya no funcionando, estaba lo he dicho, funcionando. Pues eso es muy fácil, esto es Sí. más sencillo de lo que ustedes están planteando, a mi juicio, y se lo digo con toda humildad.
Primero, Miguel Ángel, en el Senado trabaja quien quiere trabajar. El senador que es activo trabaja y el senador que no es activo no trabaja. Y yo sí que le encuentro utilidad. Yo sí le encuentro utilidad. Tenemos 22 millones de euros de inversión ahora mismo en el puerto, que va a producir precisamente que Arrecife sea mucho más competitivo. Y eso es una inversión que se trajo del Senado en la legislatura en la que yo estaba. Eso es así. Son gestiones que no son iniciativas parlamentarias, pero son gestiones que se pueden hacer. Estos 6 meses no he visto ni una. Luego tiene otra cuestión relacionada con el CIBE. En los años 12, 13, 14, 15 y 16 y 17 y mitad del 18, la media de llegada de inmigrantes, hablo en números brutos, era de 84 inmigrantes por año. Desde que el señor Sánchez llegó al gobierno, anunció la retirada de las concertinas, anunció eso que se llama como política falaz sanitaria, es decir, de la sanidad universal que se recuperaba, que nunca se había quitado, y trajo bajo una cantidad inmensa de medios de comunicación al barco Aquarius a Valencia. Ese año, tan solo ese año, y son datos que están en el ministerio, que los pueden ver en mi perfil, 849 inmigrantes. 849 inmigrantes en los últimos 6 años. Después rectificó, el gobierno ya dejó Y este año hemos visto, pero termino, hay 6 millones de euros en piezas para reparar del CIBE desde el año 2018, en el cuartel de la Guardia Civil. De los 12 CIBES que componen, de los 12 radares que componen el CIBE de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, tan solo 2 funcionan de manera correcta. El resto están parcialmente inoperativos o inoperativos. Y por eso se tienen que poner en funcionamiento esos 6 millones de euros en piezas que dejó el gobierno de Rajoy y que están descansando en el cuartel de la Guardia Civil. ¿Las piezas están aquí? Sí, Naturalmente. Sí, claro, se ha publicado fotografía. Tomás, venga, última pregunta. Sí, Tomás. no, yo lo que también me pregunto, la última campaña electoral estuvo muy solapada con la campaña de las autonómicas insulares. fue como una segunda y vuelta, locales. ¿no? Fue como, o sea, primero vino las generales y después vinieron ¿no? Y entonces ese solapamiento hizo que los temas que se pusieron sobre la mesa fueron muchos de ámbito insular, o sea, porque lo que venía después era hablar de Lanzarote, ¿no? Y, sin embargo, ahora... ¿qué margen de maniobra les queda a ustedes? ¿De qué se va, o sea, cómo van a poner ustedes, o solamente se van a dejar, digamos, a llevar por la suerte de lo que están diciendo ya las encuestas, de cómo va, de lo de Cataluña, si les beneficia un poco a estos o a los otros, de si a los ciudadanos les viene mal? Es decir, ¿cómo colocar en estos momentos en la agenda cuestiones del ámbito insular? ¿O qué temas cree usted que se deberían debatir en esta campaña del Senado? Mire, muchas cosas, y me alegro que me haga esa pregunta, don Tomás. Hay muchas cosas importantes de Lanzarote que podrían tener un desbloqueo en el seno del Senado. Por ello, uno de ellos puede ser la defensa activa de nuevo del 75%, que nadie se lo tome a broma, pero corre serio riesgo con el ministro Ábalos, que ya lo ha dicho en sede parlamentaria, que va a fiscalizar la renta de los canarios y que en segundo lugar los canarios viajamos demasiado. Es decir, este es un riesgo que de producirse el gobierno del Partido Socialista lo podría revisar y por tanto hay que estar atentos y créanme ustedes que si hay un senador del Partido Socialista no va a decir ni mu. Y eso lo saben ustedes, y eso no es engañar a la ciudadanía, es decir la verdad. Pero con respecto a eso, ¿tiene alguna postura el Partido Popular? Porque mantenerlo, porque mantenerlo, lo aprobamos pero, nosotros. Y hacemos algo con las compañías que están cobrándonos lo mismo Naturalmente, antes para que... eso hay los organismos competentes que tienen que vigilar el precio que se establece en el mercado, porque lo que no puede ser es que los billetes cuesten mucho más ahora que lo que costaban antes con un 50% de descuento. En segundo lugar, creo que hay asuntos muy importantes como la habilitación administrativa para establecer un técnico permanente en Lanzarote para el PIF, para que los productos que vengan de terceros países o de países extracomunitarios no tengan que pasar por Las Palmas primero y después llegar a Lanzarote. Me acuerdo cuando hablaba de eso Cándido Reguera. Pues todavía estamos con ello. Y, Sí, pero y con eso ustedes conseguimos tuvieron una larga abaratar la temporada. cesta. Con eso conseguimos abaratar la cesta. Y eso es una de las cuestiones que también se pueden defender en el Senado. Otra cuestión muy importante, la aérea. Una compensación económica, ya que el gobierno de Canarias no va a tener, y permítanme la expresión, los bemoles, de cambiar el criterio del POSEI, que premia al cultivo del plátano en 4.600 euros por hectárea frente a los 1.600 por el cultivo de la vid, de la uva aquí. Eso hay que compensarlo de alguna manera. Pues busquemos fondos en turismo, busquemos fondos en medio ambiente. Eso es un paisaje a conservar y a mantener. Pues busquémoslos ahí. Ahí presenté yo una iniciativa en la anterior legislatura y tampoco. Otra cosa muy importante. El juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Usted sabe cuántos pleitos se presentan en Lanzarote? Y se tienen que desplazar nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, a Gran Canaria contratando, en perjuicio de los abogados de Lanzarote, contratando para que les salga más barato abogados en Gran Canaria, cuando Lanzarote y Fuerteventura ya podrían tener el número de asuntos necesarios al año que establece el Consejo General del Poder Judicial para tener aquí establecido un juzgado de lo contencioso administrativo. Esas cosas se pueden defender en el Senado. Hay muchas cosas que si el senador que gana se las toma en serio, las peleas y las luchas se pueden conseguir. Por eso yo lo que digo es que el Senado es una cámara útil siempre y cuando se vaya a hacer trabajo, no otra cosa. Y sobre todo si el que gobierna, el senador de la isla, coincide con el, ¿no? Coincide con el color Mire, político. yo del los dos gobierno de primeros España. años estuve Me con refiero el que gobierno ¿se de consiguen más Rajoy. cosas o no se consiguen más cosas? Yo creo que estando en el gobierno es mucho más fácil Mucho más conseguir cosas. Ya me voy, simplemente ahora que no nos está escuchando Astrid Pérez,
¿Usted está a favor de que se saquen los caballos, los famosos jinetes del apocalipsis, de la zona marítima del puerto? Mira, ¿Iba a comprar el libro ya? Los dos temas estrella de... Mire, me parecen, el primero me parece una polémica mucho más estéril que la segunda. La segunda me parece algo más grave. Pero la primera es verdad que, mire, que al Los final caballos. me da... A mí me gusta el arte, la verdad que no me desagradan verlos allí, pero si el ayuntamiento y el cabildo encuentran otro sitio idóneo para colocarlo en Arrecife, como ha manifestado Astrid Pérez, pues tampoco me parecería mal, en ese sentido. Bueno, Y con el segundo, cabildo sí, lo que en principio se lo quiere dar al artista o va a llevar, o si el artista lo quiere y si no lo mete en un almacén. a mí me parecería un error, sinceramente. Es decir, que Lanzarote, en vez de importar cultura y arte, lo que estemos haciendo es desecharla, ¿no? Y simplemente porque tenga el sello a lo mejor del anterior grupo de gobierno. Más allá de lo que pudiera tener o no inconvenientes administrativos, que lo desconozco. Pero lo segundo sí que me parece grave, don Jorge. Y menos mal que hayan estado atentos mis compañeros del Cabildo. Quiero decir, el secuestro de un libro, simplemente porque no nos guste el contenido del mismo, a mí eso me parece propio precisamente de pero fueron época sus compañeros del franquista. Cabildo los que le... Pues parecía que era como que ya habían leído no sé qué cosa. O sea, no sé, yo me confundí con... No, yo sé que Jacobo Medina tocó la puerta Hay que que tiene decir- cerquita hay del que despacho de la reconocer que presidenta y le dijo, el libro se tiene que poner a las librerías. Ah, Hay que nos había reconocer que contado otra Jacobo cosa. Medina ahí No, es que nos había contado. estuvo ágil, yo no sé si ya tenía instrucciones del partido, pero estuvo ágil y ya cuando todavía estaba en el proceso digamos, retirada. No, es que hubo en el Cabildo una comparecencia y nos contaron otra cosa que yo no me terminé de Y entender. lo que han conseguido es que el libro se agote en las librerías. Lo que han conseguido precisamente con eso No, es y que el que- libro se y que agote. hay- Y por tenga cierto, y repercusión en bastante toda la más allá de prensa. los dos últimos capítulos, que bueno, es lo que habla más del tema polémico de la Fundación, pero el resto del libro está muy recomendable porque están teorías que, en fin... ¿Usted cree que alguien No, como la talla de César como Manrique promotores editoriales son buenísimos, porque este libro no hubiese hablado absolutamente nadie. hubiera ni pasado se- muy ni se lo hubieran- desapercibido? ni se lo hubieran leído? Ya, No, como hay montones, por cierto, de libros institucionales buenísimos que están ahí, Están ahí en la biblioteca, porque los ponen, porque los regalan. y ya no nadie los compra. Don Joel, pues mucha suerte. Bueno, Lo va a tener complicado, pero... La suerte pero- es la de Lanzarote, desde luego. Esa es la suerte. Yo me presento, ofrezco mis servicios, mi carta de servicios, mis actividades que he presentado como senador. Otros tendrán que decir qué es lo que han hecho durante estos 6 meses, pero yo, desde luego, ahí está el trabajo que uno ha Miguel desarrollado. Ángel siempre está diciendo que le va a perjudicar el pacto que mantiene el PP aquí en la Pero Miguel Ángel se suele equivocar de vez en cuando. Yo creo que Pero sí, por nunca, eso le iba a decir, menos mal que es Miguel Ángel que se lo No, dice. lo que sí creo que tengo la teoría contraria de Jorge, que Jorge cree que va a ganar una persona concreta y yo creo que Yo no, creo pero no va a decir yo quién. creo que parte Aquí al con Senado. ventaja, que parte con mucha Hombre, y ventaja. tanto, claro. Con mucha Todo, ventaja. va entre en otras cosas caballo porque el ganador, voto claro. de centro-derecha Sí, pero aquí habrá- fragmentado. está habrá alguna muy sorpresa. fragmentado y es muy complicado. Es y los cierto. Por eso resultados, nosotros como hemos decía planteado Tomás, siempre Es lo de cierto. España suma, Lanzarote suma, incluso aglutinar también el voto mire, nacionalista los de resultados que Coalición obtuvieron Canaria. el PP y Coalición Canaria en las anteriores elecciones al Senado fueron magníficos, los dos. Porque usted estuvo muy cerca usted con una corriente negativa, en este caso... A 300 votos de Luis Arraez, sí. Sí, sí, que también obtuvo unos Y lo de magníficos Arraez resultados. fue impresionante. Unos magníficos resultados. Hicieron buena campaña poniendo anagramas aquí en los periódicos cuando Bueno. no se presentaba por esta provincia. Oye, es una Cada estrategia uno de emplea marketing lo que que está puede, muy bien. ¿no? En campañas electorales como en la guerra. Muchas gracias. A usted. Y suerte. Tomás, Gracias. nos vemos. Miguel Ángel, Hasta el martes, no caballero. me queda más remedio que saludarte otra vez para que vengas el próximo martes. Nosotros, en cambio, mañana volvemos con el debate. Vamos a hablar de los 100 días de Astrid Pérez, con su grupo de gobierno con el Partido Socialista y Somos Lanzarote y Nueva Canaria. Vamos a hablar también un poco ya de la parte del FEDECAN, qué pasa si finalmente se van a aprobar esa reprogramación como quiere el gobierno de Canarias. Y a lo mejor hablamos de pasada ya del tema de la resurrección o exhumación de Franco. Nosotros nos vamos y volvemos mañana.